cómo Guyana se convertirá en el país más rico de Sudamérica. Guyana es uno de los países más desconocidos de Latinoamérica y aunque geográficamente forma parte de América del Sur, tiene fuertes vínculos coloniales y lingüísticos con el Caribe de habla inglesa. De hecho, es el único país de habla inglesa en Latinoamérica. Además de sus señas de identidad más claras, es la pobreza. Son tan pobres que son más los guyaneses que viven en el extranjero que los que podemos encontrar en el país. Al fin y al cabo, en Guyana muchas personas sobreviven haciendo exactamente lo mismo que sus abuelos: cultivar arroz, cortar madera o extraer oro. Los únicos datos en los que Guyana destaca son en mortalidad materna en toda América. Solo es mayor en Haití. Y el resto de datos, bueno, podemos decir que habitualmente siempre iban igual de mal. Hace 5 años, su renta per cápita era de $8.100, menos de la mitad de media Sudamérica. Su tasa de desempleo rondaba el 15%, frente al 7% de la región, y su esperanza de vida apenas llegaba a los 69 años frente a los 75 años de sus vecinos. Sin embargo, ahora todo indica que la suerte de Guyana está cambiando por completo. Guyana está en camino de convertirse en un líder mundial de producción de petróleo. En el año 2015, un consorcio liderado por el gigante estadounidense ExxonMobil encontró petróleo bajo las aguas de Guyana. Desde entonces, la ExxonMobil y sus socios, la también estadounidense Hess Corporation y la estatal china National Offshore Oil Corporation, han realizado más de una treintena de descubrimientos en el país. Hasta el momento, se estima que han encontrado por lo menos 11.000 millones de barriles de petróleo y las prospecciones continúan. De esta forma, las previsiones indican que para el 2030 Guyana producirá 1 millón de barriles diarios. Algunas cifras más óptimas elevan la producción esperada hasta 1.5 millones entre los años 2030 y los 2035. Esto convertirá a Guyana ni más ni menos que en el mayor productor mundial de petróleo per cápita. Los petrodólares transformarán rápidamente a uno de los países más pobres de América Latina en uno de los más ricos. Pero el petróleo tiende a corromper a los gobiernos débiles y las instituciones guyanesas están lejos de ser fuertes. Por eso, la pregunta más importante aquí es: ¿impulsará los petrodólares el desarrollo económico de Guyana y sacará miles de personas de la pobreza? Para esto te hablaremos un poco de historia. En 1996 se produjeron las primeras elecciones libres. Desde entonces, la política guyanesa se dividió radicalmente entre el partido de los indo-guyaneses y el partido de los afro-guyaneses. Para empezar, se agravó el conflicto racial, entre otras cosas porque en la capital, Georgetown, y en otras ciudades donde predominan los afro-guyaneses, no se terminaban de creer que la población rural de indo-guyaneses fuera la mayoría. Así que cada vez que hubo elecciones, se produjeron importantes disturbios. El gobierno de los indo-guyaneses durante 23 años estuvo marcado por el estancamiento económico, la corrupción, el nepotismo, el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. En los titulares decían que Guyana tenía la tasa más alta en suicidio del mundo y de enfermedades mentales. Este dato es del 2015, año clave para Guyana por dos motivos. Primero, por el cambio político. Los afro-guyaneses lograron llegar al poder al obtener una victoria por la mínima, por tan solo 4.500 votos. La clave fue su coalición en un partido multirradical que aspira a superar la lógica que ha dividido a los guyaneses durante medio siglo. En segundo lugar, porque es el año en que se produjo el primer descubrimiento de petróleo en sus aguas, un descubrimiento al que le sucedieron muchos otros hasta convertirse en una de las nuevas joyas de la industria petrolera mundial. De hecho, Guyana se ha convertido en el líder mundial de descubrimiento en alta mar desde el año 2015. Los descubrimientos de este país representaron, por ejemplo, el 32% de todo el petróleo convencional descubierto en el mundo durante este periodo de tiempo. Pues claro, cuando el petróleo tiene instituciones sólidas, el petróleo puede fomentar el crecimiento, como es el caso de Noruega y Canadá. Pero también puede arruinar a países con instituciones débiles como las de Guyana. No hay que ir muy lejos para ver cómo las cosas pudieran salir. Al oeste tienen a Venezuela, donde el petróleo financia un régimen corrupto que empobrece a su gente.
Entonces, ¿cuál será entonces el destino de Guyana? El nuevo gobierno de David Grender fue el encargado de negociar con ExxonMobil los términos del reparto de las ganancias entre Guyana y la petrolera. La ONG Global Witness acusó al gobierno de Grender de cerrar un mal acuerdo con el consorcio que iba a explotar varios pozos en el bloque de Stabroek. Como puedes imaginar, el mismo cuento de siempre, las petroleras yanquis se llevan la riqueza de los pobres de Guyana. Según la ONG, Guyana podría haber perdido en una negociación con ExxonMobil hasta 55 mil millones de dólares en ingresos potenciales. Sin embargo, este informe solo sirvió para hacer daño al gobierno de Grender, porque, según varios analistas, sus cálculos no estaban suficientemente fundamentados. Grender creó el Fondo de Recursos Naturales, un fondo soberano que tiene su cuenta en la Reserva Federal de Nueva York. Por ley, todo el dinero del petróleo de Guyana fluirá hasta ese fondo. Además, para preservar esta riqueza para futuras generaciones, la legislación guyanesa impuso unas condiciones muy restrictivas, de tal forma que se irá poniendo a disposición del gobierno de Guyana de forma progresiva con el tiempo. El problema es que al saber que son propietarios de una riqueza potencial tan grande, es muy jugoso. Grender prefirió optar por la prudencia antes que por endeudarse a costa de los futuros ingresos del petróleo e incrementar con ello el gasto público. De hecho, se negó a utilizar los nuevos ingresos para costear viejos fracasos. Una de las polémicas fue su decisión de cerrar las plantaciones de azúcar en lugar de rescatar la compañía productora de azúcar de la propiedad estatal. Esto causó un gran malestar entre los indo-guyaneses, que perdieron aproximadamente 7.000 empleos. Charrandas Persaud, un parlamentario de la coalición que gobernaba con los afro-guyaneses, cambió su voto e hizo caer al gobierno. Ahora bien, todas las dudas se dispararon cuando el nuevo gobierno de los indo-guyaneses premió a Persaud con este honor. Charrandas Persaud fue nombrado como alto comisionado de Guyana en India. En cualquier caso, las cosas no han cambiado demasiado. Los planes de utilizar los beneficios procedentes del oro negro siguen siendo más o menos los mismos. Hallar riquezas naturales siempre despierta interés en el vecindario, y Guyana sabe de esto. De hecho, bloqueó durante décadas la explotación de petróleo en una zona marítima reclamada por Surinam hasta que en el 2007 un arbitraje internacional otorgó la mayor parte del área en disputa a Guyana. Ahora Guyana afronta una nueva amenaza. El hallazgo de petróleo ha reavivado los reclamos de Venezuela sobre la llamada Guyana Esequiba, el territorio al oeste del río Esequibo. Esto supone ni más ni menos que 2/3 de la actual Guyana. El problema para Maduro es que Venezuela aceptó en 1899 la frontera existente actualmente, fijada entonces mediante un arbitraje, para posteriormente rechazarla en los años 60. De momento, Guyana ha remitido el caso al Tribunal de La Haya, y lo más probable es que se coseche el mismo éxito que frente a Surinam. Se espera un veredicto para el 2023. Aún así, ya se han producido varios incidentes fronterizos entre la Armada venezolana y barcos que trabajaban en aguas de Guyana. Igualmente, no nos sorprende que Guyana le haya ofrecido buenas condiciones tanto al gigante estadounidense ExxonMobil como a la corporación estatal china para poder tenerlos de su lado en este conflicto. Así que todo indica que Guyana podrá disfrutar de una riqueza sin precedentes gracias al petróleo descubierto por este consorcio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se utilizará esta enorme riqueza? ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Las reservas de petróleo descubiertas son tan grandes que prometen proporcionar a Guyana aproximadamente unos 160.000 millones de dólares durante los próximos 20 años. Sin duda, será un cambio brutal para un país donde más del 40% de sus 800 habitantes viven en la absoluta pobreza, con menos de 5.5 dólares al día. Y no hablamos de un sueño lejano. Tan solo en el 2022, los ingresos del gobierno derivados de la exportación de hidrocarburos superarán los 1.000 millones de dólares. Esto supone unos 1.250 dólares per cápita, casi un 90% de los ingresos ordinarios del gobierno en los años procedentes. Ahora Guyana podrá hacer realidad sus metas y convertirse en un país moderno y próspero. Por ejemplo, uno de estos sueños es aprovechar sus ríos para construir una central hidroeléctrica que les proporcione energía libre y estable. Desde 1976 se conoce su ubicación ideal y desde 1997 el gobierno de Guyana ha tenido planes de construirlas. Sin embargo, durante todos estos años faltó lo principal:
los 840 millones de dólares que cuesta construir el proyecto de Amalia Falls o alguien interesado en poner toda la pasta a cambio de su explotación. Pero ahora, en teoría, ese problema está a punto de desaparecer. Guyana podrá financiarlo y además, su nueva bollante economía creciente demandará la energía que haga rentable la exportación. Sin embargo, curiosamente, la empresa china que hizo con la adjudicación del proyecto acaba de renunciar. Esto retrasa su puesta en marcha más allá del 2027. Esto supone todo un revés para Guyana, pero el presidente Ali mantiene que no renunciará al proyecto. Guyana va a cambiar mucho durante los próximos años, tanto como las carreteras, puertos, escuelas, hospitales, entre otras muchas cosas. Guyana se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento de todo el mundo. Hablamos de un 44% en el 2020 y de un 20% en el 2021. Para el 2022, el gobierno espera un crecimiento del 48%, e incluso si eliminamos el petróleo de la ecuación, el crecimiento casi alcanza el 8%. Las cosas van mejor que nunca en todos los niveles. El gobierno se asoció con Monte Sinaí y Hess Corporation para transformar la atención médica de Guyana. Hess Corporation, una de las compañías que explota el petróleo de Guyana, es uno de los principales donantes del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, uno de los más prestigiosos del mundo, y ha fluido para que esta organización se implique en la modernización del sistema sanitario de Guyana. Otra noticia positiva que llega desde el consorcio es el efecto tractor que su actividad tiene sobre la industria de Guyana. Es cierto que podría ser mayor, porque hay ámbitos a los que las empresas locales actualmente no pueden llegar, ya que hasta ahora el país carecía de industrias pesadas. Pero hay otra cosa, los proveedores se beneficiarán del gasto de 540 millones de dólares de ExxonMobil. 540 millones pueden parecer poco teniendo en cuenta el gasto total de ExxonMobil en este proyecto, pero no está nada mal en relación con el Producto Interno Bruto de Guyana en el 2021, que fue de 6.500 millones. Además, el éxito de ExxonMobil en Guyana deja al país en una mejor posición para negociar términos más beneficiosos con futuros inversores, debido a que ya nadie duda del potencial de los yacimientos de Guyana. Ahora bien, la capacidad del país para atraer inversiones dependerá de que ofrezca seguridad jurídica y para esto necesita estabilidad política. Si lo consiguen, Guyana podría convertirse en algo más como el Mónaco de América Latina. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión.